Vamos a ver cómo calcular la fuerza resultante de un sistema de fuerzas. En este caso, todas las fuerzas actúan sobre los ejes, sobre el eje X y sobre el eje Y, por tanto, no vamos a tener que descomponer las fuerzas. En el eje X vamos a calcular su resultante. Tenemos una fuerza de 5 newtons hacia la derecha, por tanto positiva, y una de 7 newtons hacia la izquierda, por tanto negativa. Nos quedaría menos 2 newtons. En el eje Y tenemos una de 8 newtons que va hacia arriba, por tanto es positiva, y una de 5 newtons que va hacia abajo, por tanto negativa, que serían 3 newtons. Y de forma vectorial, la fuerza resultante será en el eje Y menos 2, perdón, en el eje X menos 2Y, que es el vector unitario del eje X, y en el eje Y más 3J, que es el vector unitario en el eje Y, newtons. Y el módulo va a ser la suma de los cuadrados de cada componente y después hacemos la raíz cuadrada. Por tanto, va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada componente. Y esto sale 3,46 newtons. Esto sería el resultado. Bien, veamos ahora otro ejemplo más complejo. Aquí tenemos dos fuerzas. Vemos que ya no están actuando sobre los ejes, por tanto tendremos que descomponer. Vamos a ir poco a poco. En el eje X tendremos la fuerza resultante del eje X. Pues vamos a ver cada componente. Para la fuerza 1 vemos que descomponemos, esto sería la componente X de F1 que va hacia la derecha, y esta sería la componente Y de la fuerza 1. El sentido de las flechas se corresponden con el sentido de la fuerza, ¿vale? Esto es importante a la hora de asignar el signo a cada componente. Bien, y ahora ya simplemente miramos. F1X, que está aquí, sería el cateto contiguo, ¿vale? Si este es el triángulo rectángulo, por tanto va a ser F1 por el coseno de alfa, que vale 40, ¿vale? Y ahora la siguiente fuerza. Tenemos aquí F2. Vamos a dibujar sus componentes. Trazamos las paralelas. Y como el sentido de F2 es este, el sentido de sus componentes sería este. Vale. Entonces la componente X, que es esta de aquí, que también sería esta. En este caso, si este es el triángulo rectángulo, sería el seno. Por tanto, va a ser más F2 por el seno de beta, que vale 15. Y ahora ya lo podríamos calcular. F1 es 40, o sea, 40 por coseno 40 más F2 es 30 por seno de 15. Y esto nos sale 38,4 newtons. Vale, ahora vamos al eje Y. Vamos a ver la resultante en el eje Y. En el eje Y tenemos la componente de la fuerza 1, como es que va hacia arriba va a ser positiva, y va a ser la fuerza F1 por, en este caso, esta componente de aquí,
¿vale? Que sería esta, es el cateto opuesto, por tanto será por el seno de alfa, que es 40. Y la componente I de la fuerza 2, como vemos, sería esta de aquí, que se corresponde, en este caso, con el cateto contiguo. Por tanto, va a ser por coseno. Pero, si nos fijamos, va hacia abajo, ¿vale? Por tanto, es negativa. Entonces será F2 por el coseno de beta, que es 15. Y ahora ya lo podemos calcular. F1 es 40 y F2 30. A ver, aquí era el coseno por el coseno de 15. Y esto sale menos 3,27 newton. Y ahora ya podemos escribir la fuerza resultante de forma vectorial. En el eje X tenemos 38,4 y en el eje Y menos 3,27J, que es el vector unitario del eje Y. Y el módulo será la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada componente. En este caso es 38,4 al cuadrado más menos 3,27 al cuadrado. Y esto sale 38,54 newton. Y ya estaría.